Vi con mis propios ojos cómo mi nuera, la viuda de mi hijo, lanzaba una maleta de cuero hacia el lago para luego marcharse deprisa sin siquiera voltear a mirar. Corrí hacia la orilla y, con todas mis fuerzas, logré sacar del agua el maletín ya empapado. Mis manos temblaban de tal modo que estuve a punto de soltarla de nuevo. Pero entonces un sonido débil y amortiguado emergió de su interior. «Por favor, que no sea lo que estoy imaginando», musité mientras mis dedos nerviosos forcejeaban con el cierre mojado que se había atascado. Al fin el cierre cedió y en ese instante mi corazón se paralizó por completo. Lo que mis ojos presenciaron me estremeció de una forma que nunca había experimentado en mis 62 años de vida. Para quienes no me conocen, mi nombre es Carmen, tengo 63 años y la soledad es mi única compañera desde que hace 8 meses tuve que enterrar a mi único hijo Ricardo. La casa junto al lago de Pátzcuaro, que antes resonaba con risas y recuerdos felices, ahora se sentía inmensa, demasiado callada. Aquella tarde de septiembre, mientras bebía mi té en el pórtico, algo inusual capturó mi atención. El vehículo plateado de Silvana, mi nuera, apareció en el camino de tierra levantando una nube de polvo. Conducía a una velocidad imprudente, anormal para esa ruta llena de curvas. Algo definitivamente no estaba bien. Dejé la taza sobre el barandal y entrecerré los ojos para poder ver mejor la escena. Silvana detuvo el coche de forma abrupta justo al borde del lago, sin apagar el motor. Salió disparada del asiento como si alguien la estuviera persiguiendo. Tenía el rostro enrojecido y el cabello completamente revuelto. Abrió el maletero con tanta violencia que temí que arrancaría la puerta. Fue entonces cuando la vi, la maleta, ese maletín de cuero color marrón que yo misma le había regalado el día que se casó con Ricardo. «Para que transportes tus sueños a cualquier lugar», le dije en aquella ocasión. Qué equivocada estaba. Silvana sacó el equipaje del coche con dificultad. Se notaba que estaba extremadamente pesado por cómo se encorvaba su cuerpo y cómo le temblaban los brazos. Miró a su alrededor con una expresión de nerviosismo y culpa inconfundible. Esa mirada juro que jamás la olvidaré. «¡Silvana!», grité desde el pórtico, pero ella no me oyó o simplemente fingió no hacerlo. Se dirigió caminando hacia la orilla del lago, con cada paso pareciendo una auténtica lucha, como si no solo cargara un peso físico, sino una carga emocional terrible. Balanceó la maleta una vez, luego otra, y a la tercera la arrojó sin piedad al agua. El ruido del impacto rompió la quietud de la tarde. El maletín flotó brevemente antes de comenzar a hundirse de forma lenta. Silvana se apresuró a volver al vehículo, encendió el motor, las llantas chirriaron sobre la grava y desapareció por el mismo camino de tierra, dejando a su paso solo polvo y un silencio opresivo. Me quedé inmóvil por unos segundos, tratando de comprender lo que acababa de presenciar, la desesperación en sus movimientos, la maleta, el lago. Un escalofrío me recorrió la espalda a pesar del clima cálido. Mis piernas reaccionaron antes que mi mente. Descendí corriendo los escalones del porche y crucé el jardín en dirección al camino de tierra. El lago estaba a unos 100 metros de distancia. Corrí como no lo hacía en años, ignorando las protestas de mis rodillas y el ardor en mi pecho. Cuando llegué a la orilla, estaba sin aliento. El corazón me latía violentamente contra las costillas. La maleta seguía ahí, aún flotando, pero sumergiéndose poco a poco. El cuero estaba empapado, de un color oscuro y se veía pesada. Entré al agua sin dudarlo. El lago estaba mucho más frío de lo que imaginé, llegando primero a mis rodillas, luego a mi cintura. El lodo del fondo succionaba mis pies. Estiré los brazos, agarré una de las asas y tiré. Era increíblemente pesada, pero tiré con más fuerza. Mis brazos temblaban por el esfuerzo. El agua me salpicaba la cara y mi ropa estaba completamente mojada. Finalmente, conseguí arrastrar la maleta hasta la orilla.
Fue entonces cuando escuché ese sonido débil, ahogado, que venía de su interior. Mi sangre se congeló. No, esto no puede estar pasando. Por favor, Dios, que no sea lo que estoy pensando, rogué. Arrastré la maleta con mayor rapidez y desesperación hasta la arena mojada. Caí de rodillas a su lado y busqué el cierre. Estaba atascado, húmedo, quizá oxidado. Mis dedos resbalaban una y otra vez. «Vamos, vamos», repetía entre dientes. Las lágrimas nublaron mi vista. Forcé el cierre una vez, luego dos, y al fin se abrió. Levanté la tapa. Lo que vi hizo que el mundo entero se detuviera. Mi respiración se detuvo. El aire quedó atrapado en mi garganta. Llevé mis manos a la boca para ahogar un grito. Adentro, envuelto en una manta color celeste empapada, había un bebé, un recién nacido, diminuto, frágil, completamente inmóvil. Sus labios estaban morados, su piel pálida como la cera, sus ojos cerrados. No se movía. Dios mío, no. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Lo saqué de la maleta con una ternura que había creído haber perdido. Estaba helado y pesaba muy poco. Su cabecita cabía justo en la palma de mi mano. El cordón umbilical aún estaba atado con un pedazo de bramante, no con una pinza médica, sino con una cuerda común. Como si alguien hubiera dado a luz en casa, en secreto, sin ninguna ayuda. «No, no, no», susurré repetidamente. Puse mi oído contra su pecho y solo encontré silencio. Presioné mi mejilla contra su nariz y en ese momento sentí una diminuta bocanada de aire, tan frágil que dudé si la había imaginado. Pero estaba allí. Estaba respirando, apenas, pero respiraba. Me levanté, sujetando al bebé con fuerza contra mi pecho. Mis piernas cedían. Corrí hacia la casa como jamás lo había hecho en mi vida. El agua goteaba de mi ropa. Mis pies descalzos sangraban por las piedras del camino, pero el dolor era inexistente. Solo sentía terror y la urgencia desesperada de salvar esa pequeña vida que tiritaba junto a mí. Irrumpí en la casa gritando. No sé qué vociferaba. Quizás auxilio, quizás el nombre de Dios, tal vez nada coherente. Tomé el teléfono de la cocina con una mano mientras sostenía el bebé con la otra. Marqué el número de emergencias. Mis dedos resbalaban en las teclas. El teléfono casi se me cae 2 veces. «¿Cuál es su emergencia?», preguntó una voz femenina. «Un bebé, lo encontré en el lago. No reacciona. Está frío, está morado. Por favor, envíen ayuda». «Señora, necesito que se calme. Dígame su dirección», me instruyó la operadora. Le di mi ubicación en Guadalajara y las palabras salían de forma atropellada. La operadora me indicó que pusiera al bebé en una superficie plana. Barrió todo de la mesa de la cocina con un brazo. Los platos, los papeles, nada importaba. Puse al bebé sobre la mesa. Tan diminuto, tan vulnerable, tan quieto. «¿Está respirando?», le pregunté a la operadora. Mi voz era un chillido agudo que ni yo reconocía. «Usted dígame, observe su pecho, ¿se mueve?». Me incliné para observar con atención. Vi un movimiento casi imperceptible, tan sutil que tuve que acercarme aún más para verlo. «Sí, creo que sí, muy levemente». «De acuerdo, escúcheme bien. Necesito que tome una toalla limpia y seque al bebé con mucho cuidado. Luego, envuélvalo para que recupere el calor. La ambulancia ya está en camino», me dijo. Hice lo que me indicó. Tomé toallas del baño, sequé su cuerpecito con movimientos torpes, desesperados. Cada segundo se sentía eterno. Envolví al bebé en las toallas limpias, lo tomé de nuevo y lo acuné contra mi pecho. Empecé a mecerlo sin darme cuenta, un instinto maternal que creí olvidado. «Aguanta, pequeño», le susurré. «Por favor, aguanta. Ya vienen a ayudarte». Los minutos hasta que llegó la ambulancia se sintieron como los más largos de mi existencia. Me senté en el suelo de la cocina con el bebé pegado a mi pecho. Comencé a cantarle. No sé qué melodía era. Quizás la misma que le cantaba a Ricardo cuando era pequeño. Quizás solo sonidos sin sentido. Solo quería que sintiera que no estaba solo, que alguien lo estaba abrazando, que alguien deseaba con todas sus fuerzas que viviera.
Las sirenas rompieron el silencio. Las luces rojas y blancas parpadearon a través de las ventanas. Corrí hacia la puerta. 2 paramédicos salieron de la ambulancia, un hombre mayor con barba canosa y una joven de cabello oscuro. Ella tomó el bebé de mis brazos con una eficiencia desgarradora. Lo examinó rápidamente, sacó un estetoscopio y escuchó. Su rostro no mostraba emoción, pero noté cómo sus hombros se tensaban. Hipotermia grave, posible aspiración de agua, le informó a su compañero. Necesitamos movernos ahora. Lo colocaron en una camilla pequeña, le pusieron una máscara de oxígeno. Sus manos trabajaban rápido, conectando cables y monitores. El hombre me miró. ¿Usted viene con nosotros? No fue una pregunta, sino una orden. Entré en la ambulancia y me senté en el pequeño asiento lateral. No podía dejar de mirar al bebé, tan minúsculo entre todo ese equipo médico. La ambulancia arrancó, con las sirenas a todo volumen. El mundo se veía borroso a través de las ventanas. ¿Cómo lo encontró?, me preguntó la paramédica mientras seguía trabajando. Ella me miró, luego a su compañero. Vi preocupación, tal vez sospecha o lástima en sus ojos. Abrí la boca, luego la cerré. Silvana, mi nuera, la viuda de Ricardo, la mujer que había llorado en su funeral como si su vida se hubiese acabado. La misma mujer que acababa de intentar ahogar a un bebé. ¿Cómo podía decir eso en voz alta? ¿Cómo podía creerlo yo misma? Sí, dije finalmente. Vi quién era. Llegamos al Hospital General en Ciudad de México en menos de 15 minutos. Las puertas de urgencia se abrieron. Una docena de personas con batas blancas y verdes rodearon la camilla. Gritaban números, términos médicos, órdenes. Se llevaron al bebé por un par de puertas. Intenté seguirlos, pero una enfermera me detuvo. Señora, tiene que esperar aquí. Los doctores están trabajando. Necesitamos información. Me llevó a una sala de espera de paredes color crema, con sillas de plástico y el olor a desinfectante. Me senté tiritando de pies a cabeza. No sabía si era por el frío de mi ropa mojada o por el impacto emocional. La enfermera se sentó frente a mí. Era mayor que la paramédica, quizás de mi edad. Tenía arrugas amables alrededor de los ojos. Su gafete decía «Enfermera Sofía». «Voy a necesitar que me cuente todo lo que pasó», me dijo con voz suave. Y le relaté cada detalle, desde que vi el vehículo de Silvana hasta que abrí la maleta. Sofía tomaba notas en una tableta. Asentía, nunca me interrumpió. Cuando terminó, suspiró profundamente. «La policía querrá hablar con usted», dijo. «Esto es intento de homicidio, o quizás algo peor». Las palabras flotaron en el aire como pájaros de mal agüero. Mi nuera, la esposa de mi hijo, ¿una asesina? No podía asimilarlo. Sofía puso su mano sobre la mía. «Usted hizo lo correcto, salvó una vida hoy». Pero yo no me sentía así. Se sentía como haber descubierto una verdad terrible, algo que no podía volver a meter bajo la alfombra, algo que lo cambiaría todo para siempre. Pasaron 2 horas hasta que un médico vino a hablar conmigo. Era joven, de unos 35 años, con ojeras profundas y manos que olían a jabón. «El bebé está estable», me informó. «Por ahora está en la unidad de cuidados intensivos neonatal. Sufrió hipotermia severa y aspiró agua. Sus pulmones están comprometidos. Las próximas 48 horas son cruciales». «¿Va a vivir?», le pregunté con la voz quebrada. «No lo sé», dijo con una brutal honestidad. «Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance». La policía llegó media hora después. 2 oficiales, una mujer de unos 40 años, detective Laura Juárez, y un hombre más joven que tomaba notas. Laura tenía ojos oscuros que parecían penetrar las mentiras. Me hicieron las mismas preguntas una y otra vez, desde diferentes perspectivas. Describí el coche, la hora exacta, los movimientos de Silvana, la maleta, absolutamente todo. Laura me miraba con una intensidad que me hacía sentir culpable, a pesar de no haber hecho nada malo. ¿Y está segura de que era su nuera? Completamente segura, absolutamente. ¿Por qué haría algo así? No lo sé. ¿Dónde está ella ahora? No lo sé. ¿Cuándo fue la última vez que habló con ella antes de hoy? Hace 3 semanas, en el aniversario de la muerte de mi hijo.
Laura escribió algo e intercambió una mirada con su compañero. Vamos a necesitar que venga la delegación mañana para hacer una declaración formal y no puede comunicarse con Silvana bajo ninguna circunstancia. ¿Entendió? Asentí. ¿Qué le diría de todas formas? ¿Por qué intentaste matar a un bebé? ¿Por qué lo arrojaste al lago como si fuera basura? Los oficiales se marcharon. Sofía regresó con una manta y una taza de té. Debería ir a casa, descansar un poco, cambiarse de ropa, me aconsejó. Pero no podía irme, no podía dejar a ese bebé solo en el hospital, ese bebé que había abrazado contra mi pecho, que había exhalado su último aliento de esperanza en mis brazos. Me quedé en la sala de espera. Sofía me trajo ropa seca del almacén del hospital y me cambié. Me miré al espejo. Parecía haber envejecido 10 años en una sola tarde. No dormí esa noche. Me quedé sentada en esa silla de plástico mirando el reloj. A cada hora me levantaba a preguntar por el bebé. Las enfermeras daban la misma respuesta: estable, trítico, luchando. A las 3 de la mañana apareció el padre Tomás, el sacerdote de mi iglesia. Alguien debió haberlo llamado. Se sentó a mi lado en silencio. No dijo nada durante mucho tiempo. Solo estuvo allí. A veces eso es todo lo que uno necesita, una presencia, una prueba de que no estás completamente sola en el infierno. Dios nos pone a prueba de muchas maneras, me dijo finalmente. Esto no parece una prueba, respondí, parece una maldición. Él asintió. No intentó convencerme de lo contrario y lo agradecí más que cualquier sermón. Cuando el sol comenzó a asomar, supe que nada volvería a ser como antes. Había cruzado una línea, había visto algo que no se podía ignorar. Lo que viniera después tendría que afrontarlo con valentía, porque ese bebé, ese pequeño ser que luchaba por cada respiración, se había convertido en mi responsabilidad. Yo no había elegido esto, pero tampoco podía abandonarlo, no después de sacarlo del agua, no después de sentir su diminuto latido. El amanecer llegó sin que me diera cuenta. La luz inundó la sala de espera, tiñendo todo de un naranja pálido. Había pasado toda la noche en esa silla de plástico. Me dolía la espalda, me ardían los ojos, pero no podía moverme. Cada vez que cerraba los ojos, veía la maleta hundiéndose, veía ese cuerpecito quieto, veía los labios morados. Sofía apareció a las 7 de la mañana con café y un sándwich. ¿Necesita comer algo?, me dijo, poniéndolos en mis manos. No tenía apetito, pero comí porque ella se quedó esperando. El café me quemó la lengua y el sándwich no sabía a nada, pero tragué. Fingí ser una persona normal haciendo cosas normales en una mañana normal. El bebé sigue estable, dijo Sofía, sentándose a mi lado. Su temperatura corporal está subiendo, sus pulmones están respondiendo al tratamiento. Es una buena señal. ¿Puedo verlo? Ella negó con la cabeza. Aún no, solo familiares directos, y ni siquiera sabemos quién es la familia. Familia, la palabra me golpeó como una piedra. Ese bebé debería tener una familia, una madre, Silvana, pero ella había intentado matarlo. Entonces, ¿quién era el padre? ¿Dónde estaba? ¿Por qué nadie había reportado su desaparición? Las preguntas se acumulaban en mi cabeza sin respuestas. A las 9, Laura regresó, sola esta vez. Se sentó frente a mí con una carpeta en las manos. Su expresión era dura. Me miraba como si yo fuera la sospechosa. Carmen, necesito hacerle algunas preguntas más, dijo, abriendo la carpeta. Ya le conté todo lo que sé. Lo sé, pero han surgido algunas inconsistencias. Inconsistencias, la palabra flotó entre nosotras como una acusación. Sentí que el estómago se me encogió. ¿Qué tipo de inconsistencias? Laura sacó una fotografía y la puso sobre la mesa. Era el vehículo de Silvana, pero estaba en un parqueamiento, no a la orilla del lago. Esta foto fue tomada por una cámara de seguridad en un supermercado a 30 minutos de aquí ayer a las 5:20 de la tarde.
5:20 de la tarde, 10 minutos después de que yo la vi en el lago. Imposible, miré la foto, era su coche, la matrícula y todo, pero no puede ser, tiene que haber un error, dije. Yo la vi, yo estuve allí, yo la vi tirar la maleta. Estaba segura, pero mi voz sonaba menos convincente ahora. Laura se inclinó hacia adelante. Carmen, necesito que me hable con sinceridad. ¿Cómo es su relación con Silvana? ¿Se llevan bien? Y ahí estaba, la verdadera pregunta, la que había estado esperando. Porque no nos llevábamos bien, nunca fue así. Desde el día en que Ricardo me la presentó, supe que había algo extraño en ella. Era demasiado perfecta, demasiado calculadora, demasiado interesada en el dinero que Ricardo ganaba. No somos cercanas, admití. ¿Usted la culpa por la muerte de su hijo? ¿Qué? Mi voz era demasiado alta, demasiado a la defensiva. Es una pregunta sencilla. ¿Culpa a Silvana por la muerte de Ricardo? El accidente, así lo llamaban todos. Ricardo regresaba a casa después de cenar con Silvana. Estaba lloviendo. El coche patinó y se estrelló contra un árbol. Ricardo murió al instante. Silvana solo tuvo rasguños leves. Siempre me pareció extraño, siempre pareció conveniente, pero nunca tuve pruebas. Solo una madre con el corazón roto buscando a quien culpar. No veo que tiene que ver eso con el bebé. Tiene todo que ver, dijo Laura, cerrando la carpeta. Porque no hemos podido encontrar a Silvana. Desapareció. Su casa está vacía, su teléfono está apagado y usted es la única persona que afirma haberla visto ayer. Sus palabras cayeron sobre mí como agua helada. Me estaba acusando, no de forma directa, pero la insinuación era clara. Ella pensaba que yo había inventado todo, que había encontrado al bebé de otra manera y estaba culpando a Silvana por venganza. No mentí, dije con los dientes apretados. Vi lo que vi. Entonces tenemos que encontrar a Silvana, y rápido, porque si ella es la madre de este bebé, él está en grave peligro. Y si no lo es, entonces tenemos un misterio aún mayor entre manos. Laura se levantó, me entregó una tarjeta con su número. Si recuerda algo más, cualquier detalle, llámeme. Salió, dejándome con más preguntas que respuestas. Me quedé allí con la tarjeta en la mano, preguntándome si estaba perdiendo la cabeza. Había visto a Silvana, estaba segura, pero ahora la duda se filtraba como veneno. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si era otra persona? ¿Y si mi dolor y resentimiento me hicieron ver lo que deseaba ver? El padre Tomás regresó al mediodía. Sostenía un rosario. ¿Rezamos?, preguntó. No soy muy religiosa, pero en ese momento necesitaba algo más grande que yo misma. Algo que me dijera que no estaba sola en esta locura. Asentí. Rezamos juntos en voz baja. Las palabras me calmaron. La policía cree que estoy mintiendo, le conté. La verdad siempre sale a la luz, respondió, aunque lleve tiempo. Pero no teníamos tiempo. Ese bebé estaba luchando por su vida y en algún lugar Silvana se estaba ocultando, huyendo o planeando su próximo movimiento. A las 3 de la tarde, una doctora diferente vino a verme. Necesitamos su autorización para hacerle algunos exámenes al bebé, dijo. No soy de la familia, lo sabemos, pero usted es la única persona responsable en este momento. El servicio social viene en camino, pero necesitamos actuar. El bebé requiere análisis de sangre. Necesitamos saber si tiene alguna condición médica, si fue expuesto a drogas, si tiene lesiones que no detectamos. Firmé los papeles sin leerlos completamente. Solo quería que hicieran lo necesario para salvarlo. 2 horas después apareció la trabajadora social, Marcia. Era joven, pelo corto, traje gris, una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Señora Carmen, dijo, sentándose a mi lado, necesito hacerle algunas preguntas sobre su situación. Entiendo que usted encontró al bebé. La historia otra vez, las preguntas otra vez. Pero Marcia era diferente. No me miraba con sospecha, sino con lástima, lo que era peor.
¿Vive sola?, preguntó. Sí. ¿Tiene un ingreso estable? Tengo la pensión de mi difunto esposo y algunos ahorros. ¿Antecedentes penales? No. ¿Problemas de salud mental, depresión, ansiedad? Dudé. Después de que Ricardo murió, tomé antidepresivos durante 3 meses. Mi doctor dijo que era normal, que el luto a veces necesita ayuda química. Dejé de tomarlos cuando comencé a sentirme mejor. Tuve depresión después de la muerte de mi hijo, admití, pero ya superé esa fase. Marcia escribió algo, no podía ver qué. El bebé va a necesitar un hogar temporal cuando reciba el alta del hospital, dijo. El servicio social buscará familias adoptivas certificadas, mientras tanto permanecerá bajo la custodia del Estado. Custodia del Estado. Esas palabras rompieron algo dentro de mí. Ese bebé que había sostenido, que había respirado su primer aliento de vida en mis manos, sería entregado a extraños a un sistema. Y si yo quisiera, las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¿Y si yo quisiera cuidarlo? Marcia me miró sorprendida, luego con escepticismo. Señora Carmen, usted tiene 63 años. No es una madre adoptiva certificada, no tiene ninguna relación legal con el bebé y está involucrada en una investigación criminal activa. Yo no hice nada malo, le salvé la vida. Lo sé, pero el sistema tiene protocolos. El bienestar superior del niño es lo primero y, francamente, su edad y su situación emocional son factores que debemos considerar. Sentí como si me hubieran abofeteado. Demasiado vieja, demasiado inestable, demasiado rota. Tal vez tenía razón, quizás era una locura siquiera pensarlo. Pero cuando cerraba los ojos, solo veía ese cuerpecito frágil y sabía que nadie en el mundo lo amaría como yo. Esa noche fui a casa por primera vez en 36 horas. Sofía me convenció. Dijo que necesitaba ducharme, dormir en una cama de verdad, que el bebé estaría bien y que me llamarían si algo cambiaba. Conduje de regreso mientras el sol se ponía. Me detuve en el mismo lugar donde había visto a Silvana, donde había sacado la maleta. Salí del coche y caminé hasta la orilla. La maleta ya no estaba. La policía se la había llevado como evidencia, pero podía ver mis propias huellas en el lodo seco. Me quedé allí hasta que cayó la oscuridad, preguntándome si alguna vez sabría la verdad, preguntándome si Silvana estaba observando desde algún lugar, preguntándome qué demonios había pasado. Y entonces sonó mi teléfono. Era el hospital. Mi corazón se detuvo. Señora Carmen, dijo la voz de Sofía, necesita volver ahora. Conduje de vuelta al hospital, saltándome todos los límites de velocidad. Mis manos temblaban en el volante. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo por encima del motor. Sofía no había dado detalles, solo me dijo que volviera ahora. Esas 2 palabras fueron suficientes para llenar mi cabeza con los peores escenarios. El bebé había muerto, tenía que ser eso. Había luchado durante 2 días y finalmente su pequeño cuerpo había cedido. No había sido lo suficientemente rápida. Estacioné de cualquier manera. Corrí hacia las puertas de urgencias. Sofía me esperaba. Su expresión era seria, pero había algo más que no podía descifrar. Está vivo, dijo de inmediato, como si supiera lo que estaba pensando. El bebé está vivo, pero tiene que venir conmigo. Me condujo por pasillos que no conocía. Subimos al 3er piso, pasamos la UCI neonatal y seguimos caminando. Finalmente llegamos a una pequeña sala de conferencias. Dentro estaban la detective Laura, Marcia, la trabajadora social y un hombre que no conocía. Llevaba un traje oscuro y lentes. Tenía el rostro de un abogado. «Por favor, siéntese», dijo Laura. Me senté. Mis piernas parecían gelatina. Todos me miraban con una intensidad que me hacía querer huir. «Recibimos los resultados del análisis de ADN del bebé», dijo Laura. Las palabras cayeron como piedras en el agua quieta. «¿ADN? ¿Qué estaban buscando?» Y pregunté cuando el silencio se hizo insoportable. Laura intercambió una mirada con el hombre del traje. Él asintió, abrió una carpeta y sacó varias hojas impresas.
El bebé es un niño. Nació hace aproximadamente 3 días, según los exámenes médicos, dijo Laura. Hizo una pausa. Y Carmen es su nieto. El mundo se detuvo. Las palabras no tenían sentido. Imposible. Ricardo murió hace 8 meses. No dejó hijos, ningún embarazo. Eso es imposible, susurré. Los resultados son concluyentes, dijo el hombre. Soy el doctor Ernesto Soto, especialista en genética forense. Realizamos las pruebas 2 veces para estar seguros. El bebé comparte aproximadamente el 25% de su ADN con usted. Es definitivamente su nieto biológico, hijo de su hijo Ricardo. Hijo de Ricardo, mi Ricardo. Sentí como si alguien me hubiera golpeado el pecho con un martillo. Ricardo tenía un hijo que nunca conoció, un hijo que alguien había intentado ahogar. Pero, ¿cómo? Mi voz sonaba distante. Ricardo murió hace 8 meses. Silvana nunca dijo nada sobre un embarazo. Exactamente, dijo Laura, inclinándose hacia adelante. Silvana estaba embarazada durante el accidente. Según nuestros cálculos, quedó embarazada aproximadamente 1 mes antes de la muerte de Ricardo, lo que significa que ella lo sabía. La habitación daba vueltas. ¿Silvana sabía que estaba embarazada cuando Ricardo murió? ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué ocultó el embarazo durante 9 meses? ¿Por qué dio a luz en secreto y luego intentó matar a su propio hijo? No entiendo, dije. Las lágrimas nublaban mi vista. ¿Por qué haría algo así? Es su hijo, hijo de Ricardo. Eso es lo que tenemos que averiguar, dijo Laura. Pero hay más, Carmen. Necesito que escuche con mucha cautela lo que voy a decirle. Me preparé. No sabía para qué, pero sabía que lo que venía sería peor. Estuvimos investigando el accidente de su hijo y hay grandes inconsistencias, me dijo. ¿Qué tipo de inconsistencias? El coche de Ricardo fue examinado de nuevo. El informe oficial decía que fue un derrape debido a la lluvia, pero encontraron evidencia de manipulación en los frenos. Alguien lo saboteó. La palabra cayó como una bomba. Sabotaje, asesinato. Mi hijo no había muerto en un accidente, había sido asesinado. Silvana, dije, no fue una pregunta. Es nuestra principal sospechosa, admitió Laura, pero necesitamos pruebas y tenemos que encontrarla. Ha desaparecido por completo. No ha usado su teléfono, no ha tocado sus cuentas bancarias. Es como si se hubiera desvanecido. Me levanté de la silla. Necesitaba moverme, necesitaba aire. Caminé hasta la ventana. Afuera, la ciudad brillaba con millones de luces. Vida normal, gente normal, mientras yo estaba atrapada en esta pesadilla. Mi hijo, susurré contra el cristal. Mi bebé, ella lo mató. Nadie respondió. Sentí una mano en mi hombro. Era Marcia. Hay una cosa más que necesita saber, dijo suavemente, sobre su bebé, sobre su futuro. Me di la vuelta. Sus ojos eran amables pero tristes. Dado que el bebé es su nieto biológico, usted tiene derechos legales. Pero levantó una mano antes de que pudiera hablar. Será un proceso largo. Habrá evaluaciones, visitas a casa, entrevistas y mientras tanto, el bebé permanecerá bajo el cuidado del Estado. No. La palabra salió como un rugido. No me lo va a quitar. Es todo lo que me queda de Ricardo. Es mi nieto, mi sangre. Lo entiendo, dijo Marcia. Créame, lo entiendo. Pero el sistema tiene protocolos. Y después de todo lo que pasó, tenemos que asegurarnos de que el bebé esté seguro. Estará más seguro conmigo que con cualquier extraño. Tal vez, pero esa decisión no me corresponde a mí. Le corresponde a un juez y al bienestar del niño. El doctor Soto habló. Hay otro factor que debemos considerar. El bebé sufrió un trauma severo, hipotermia, casi ahogamiento. Las próximas semanas serán críticas para su desarrollo. Necesitará cuidados especializados, terapia, seguimiento médico constante. Haré lo que sea necesario, dije. Lo que sea. Laura se levantó.
Carmen, necesito que entienda una cosa. Usted no es sospechosa. Creemos su historia, pero tampoco puede simplemente quedarse con el bebé porque es su nieto. Hay un proceso legal y mientras tanto, nuestra prioridad es encontrar a Silvana. Necesitamos su ayuda. ¿Cómo? Piense, Silvana. ¿Alguna vez mencionó algún lugar especial, alguna propiedad, algún amigo o pariente con quien pueda estar escondiéndose? Cerré los ojos. Pensé en todas las conversaciones que tuve con Silvana. Fueron pocas, superficiales, nunca hablaba de su familia, nunca mencionaba su pasado. Era como si hubiera surgido de la nada. Tiene una tía, dije de repente, en el norte, cerca de la frontera. Ricardo lo mencionó una vez. Dijo que Silvana creció con ella en Tijuana. Laura anotó rápidamente. ¿Nombre? No sé, Ricardo nunca lo dijo. Es un comienzo. Vamos a investigar. Todos se fueron excepto Sofía. Se quedó conmigo en esa sala de conferencias. ¿Quiere ver a su nieto?, preguntó. Asentí, incapaz de hablar. Me llevó hasta la UCI neonatal. Me hizo lavarme las manos, ponerme una bata estéril. Luego me condujo hasta una incubadora en la esquina y allí estaba él, mi nieto, hijo de Ricardo, conectado a tubos y cables, pero vivo, respirando, luchando. Tenía el cabello oscuro de Ricardo, la nariz de Ricardo, los dedos largos de Ricardo. ¿Puedo tocarlo?, susurré. Sí, solo con suavidad. Extendí mi mano a través de la abertura. Toqué su pequeña mano. Era tan suave, tan caliente. Sus pequeños dedos se cerraron alrededor de mi índice. Un reflejo, pero se sintió como una promesa. Hola, pequeñín, susurré. Soy tu abuela y prometo que te voy a proteger. Nadie volverá a hacerte daño. Lo juro por la memoria de tu padre. Sofía puso la mano en mi hombro. Necesita un nombre, dijo suavemente, para los registros del hospital, hasta que encontremos a la madre o hasta que un juez decida. Ricardo había querido nombrar a su primer hijo Mateo, como mi padre. Me lo dijo una vez durante una cena. Si tengo un hijo, lo llamaré Mateo. Mateo, dije. Su nombre es Mateo. Me quedé allí toda la noche, sentada al lado de la incubadora, sosteniendo su mano, cantándole las canciones que le cantaba a Ricardo, prometiéndole un futuro que no sabía si podría darle, pero prometiéndolo de todos modos, porque ahora sabía la verdad. Este bebé no era un extraño, era mi sangre, mi familia, todo lo que quedaba de mi hijo asesinado, y no iba a dejar que nadie me lo quitara, ni el sistema, ni Silvana, nadie. Los días siguientes fueron un infierno burocrático. Me despertaba todas las mañanas a las 5, me duchaba, conducía al hospital. Pasaba el día al lado de la incubadora de Mateo y por la tarde venían las visitas, abogados, trabajadores sociales, policías, todos con preguntas, todos decidiendo si yo era lo suficientemente buena para criar a mi propio nieto. Marcin pareció al tercer día con una lista de requisitos. La leyó en voz monótona. Necesitará una verificación de antecedentes penales, una evaluación psicológica completa, un examen médico, verificación de ingresos, inspección de su casa, referencias personales de al menos 3 personas que no sean de la familia y tiene que completar un curso de cuidado infantil de 40 horas. ¿40 horas? Como si no hubiera criado un hijo hasta la edad adulta. Pero no dije nada, solo asentí y tomé los papeles. ¿Cuánto tiempo tardará todo esto?, pregunté. Si tiene suerte, 6 semanas, si no, 3 meses. 3 meses. Mateo estaría en hogares de acojo mientras yo saltaba obstáculos. ¿Y qué hay de él mientras tanto? Cuando reciba el alta del hospital, irá a una familia de acojo temporal certificada, recibirá cuidados adecuados. Usted podrá visitarlo 2 veces por semana bajo supervisión. 2 veces por semana bajo supervisión, como si yo fuera una amenaza, como si no fuera la persona que lo salvó de ahogarse. Esa noche llamé al padre Tomás, necesitaba referencias. Vino a mi casa el día siguiente. Claro que voy a ayudarla, dijo. Es una de las mujeres más fuertes que conozco. Este niño tiene suerte de tenerla. Pero no me sentía fuerte, me sentía vieja, cansada, asustada. Tengo 63 años. ¿Cómo voy a perseguir a un niño de 2 años cuando tenga 65? Soy demasiado vieja para esto, dije en voz alta por primera vez.
El padre Tomás me miró. La edad es solo un número cuando hay amor de por medio. Quería creerle. Al cuarto día, Sofía me enseñó a cuidar de Mateo, cómo sostener su pequeña cabeza, cómo cambiar sus pañales diminutos, cómo preparar la fórmula. Mis manos temblaban al principio. Había olvidado lo frágiles que son los recién nacidos. Lo está haciendo muy bien, decía Sofía cada vez que entraba en pánico. Al quinto día, Laura regresó con noticias. Encontramos a la tía de Silvana, dijo. Vive cerca de Tijuana. Dice que no ve a Silvana desde hace 2 años. Tuvieron una pelea porque Silvana le debía 3,000 pesos. El dinero siempre volvía a ser el tema con Silvana. Ricardo ganaba un buen sueldo y tenía un seguro de vida de 200,000 pesos. Silvana era la beneficiaria. ¿Recibió el seguro?, pregunté. Laura asintió. Hace 4 meses, 200,000 pesos depositados en su cuenta. 2 semanas después, transfirió todo a una cuenta offshore en las Islas Caimán. 200,000 pesos, el valor de la vida de mi hijo. Y ella lo había escondido mientras planeaba matar a su bebé. ¿Por qué matar al bebé? Pudo haberlo dado en adopción. Laura se quedó en silencio. Hay una teoría, dijo. Estuvimos revisando las finanzas de Ricardo. Encontramos algo interesante. 2 semanas antes de morir, cambió su testamento. Le dejó todo a sus futuros hijos, no a Silvana, a sus hijos. El aire se fue de mis pulmones. Ricardo lo sabía. De alguna manera sabía que Silvana estaba embarazada y cambió su testamento para proteger a su hijo. Ella lo mató por dinero, susurré. Creemos que sí. Y luego descubrió que el dinero iría al bebé si nacía vivo, así que decidió eliminarlo también. La pura maldad de aquello me dejó sin palabras. Los días se convirtieron en semanas. Mateo se hizo más fuerte. Empezó a respirar por sí mismo, a alimentarse por sí mismo, a llorar con pulmones fuertes y sanos. Era un milagro médico. Yo completé todos los requisitos. La evaluación psicológica fue la más difícil. ¿Está intentando reemplazar a Ricardo con este bebé? No estoy reemplazando a nadie. Estoy salvando a mi nieto. Es diferente, respondí. La inspección de la casa fue humillante. Gasté miles de pesos en cosas para bebés que apenas podía pagar. Tuve que usar mis ahorros, pero Mateo lo valía. El curso de cuidado infantil fue lo peor. 15 madres jóvenes y yo. Me miraban como si fuera la abuela confundida. Me tragué mi orgullo y fingí aprender. 6 semanas después de encontrar a Mateo en el lago, Marcia apareció en el hospital con una sonrisa. Completó todos los requisitos. El juez revisará su caso la próxima semana. Si todo va bien, podrá tener la custodia temporal en 2 semanas. 2 semanas. Pero esa misma noche mi teléfono sonó. Era Laura. Carmen, necesito que venga a la delegación ahora. Encontramos algo sobre Ricardo que necesita ver. Llegué con un nudo en el estómago. En la mesa había una caja con las pertenencias de Ricardo. Finalmente pudimos desbloquear su teléfono, dijo Laura. Encontramos algo. Sacó varias hojas impresas, capturas de conversaciones de texto entre Ricardo y Silvana, fechados 2 semanas antes de su muerte. Leí el primero. Ricardo a Silvana. Necesitamos hablar. Sé lo del bebé. Silvana, no sé de qué estás hablando. Ricardo de nuevo. Encontré la prueba de embarazo en el baño. ¿Por qué no me lo dijiste? Silvana, no estaba lista. Ricardo de nuevo. Esto es maravilloso. Vamos a ser padres. Silvana, no quiero tenerlo. Sentí como si me hubieran golpeado. Silvana, no quiero ser madre. Quiero viajar, vivir, no estar atada a un bebé. Los mensajes se volvieron más intensos. Ricardo suplicando, Silvana resistiéndose, hasta que llegué al último intercambio el día antes del accidente. Ricardo, si decides no tener al bebé, me divorciaré de ti. No voy a dejar que lastimes a tu hijo. Silvana, ¿te vas a arrepentir de esto, Ricardo? No hubo respuesta. Al día siguiente en el coche, Ricardo estaba muerto. Ella lo mató, dije. Ella lo mató porque él iba a proteger al bebé.
Es lo que creemos, dijo Laura. Y hay más. Revisamos los registros telefónicos de Silvana. Hizo 3 llamadas a un mecánico independiente, Carlos Medina. Lo trajimos para interrogarlo. ¿Y qué dijo? Admitió que ella le pagó para sabotear los frenos del coche de Ricardo. 200,000 pesos el día antes del accidente. Carlos apostaba, le debía dinero a gente peligrosa. Silvana le ofreció 2 de inmediato y 3 más tarde. Está arrestado ahora como cómplice de asesinato. Y Silvana, tenemos una orden de arresto para ella por homicidio en primer grado y por intento de homicidio, pero aún no la encontramos. Me senté allí procesando todo. Mi hijo había muerto tratando de proteger a su bebé. Y ese bebé estaba ahora en el hospital luchando por su vida porque su propia madre había intentado matarlo. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Seguimos buscando. Nadie desaparece para siempre. Volví al hospital esa noche. Tu papá te amaba, le susurré a Mateo. Murió protegiéndote. Yo voy a terminar lo que él empezó. Te lo prometo. Sofía apareció. El amor hace eso, dijo. Te hace más fuerte de lo que jamás pensaste ser posible. Ella tenía razón. Yo estaba luchando contra el sistema, luchando contra una asesina fugitiva. Todo por este bebé. Convertí la habitación de Ricardo en una habitación para Mateo. Pintamos las paredes de un amarillo suave. Fue doloroso desmantelar el santuario de mi hijo, pero era necesario. El padre Tomás vino a bendecir la habitación. Silvana quería destruir a esta familia, pero mire, Ricardo dejó un legado. Usted encontró un nuevo propósito. El mal no ganó, el amor ganó, me dijo. La audiencia en el tribunal fue programada. La jueza revisó mis documentos. Señora Carmen, dijo, he revisado su caso cuidadosamente. Es inusual, pero también es inusual que una abuela salve a su nieto de ahogarse. Mi corazón latía rápido. Todos dicen lo mismo, que usted es dedicada, amorosa, a paz, que ese bebé tuvo suerte de que usted estuviera ahí ese día. Este niño necesita estabilidad, necesita amor, necesita a alguien que lo proteja. Hizo una pausa interminable. Por lo tanto, estoy concediendo la custodia temporal a Carmen por un periodo de 6 meses. Felicidades, abuela. Lloré allí mismo. 3 días después, 6 semanas después de sacarlo del lago, llevé a Mateo a casa. Conduje a 20 kilómetros por hora. Llegamos sanos y salvos. Lo llevé a su habitación, lo puse en la cuna. Estaba respirando, estaba vivo, estaba a salvo por ahora. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Había olvidado lo agotador que es un recién nacido, pero también había momentos de pura magia. Cuando Mateo sostenía mi dedo, cuando dejaba de llorar al sonido de mi voz. En esos momentos sabía que el esfuerzo valía la pena. Sofía venía 3 veces por semana. Se convirtió en una amiga, una salvadora. Está haciendo un trabajo increíble, me decía. Silvana todavía andaba por ahí. Instalé cerraduras nuevas, cámaras de seguridad, una alarma. La seguridad de Mateo no tenía precio. Una noche, 3 semanas después, encontré algo. Estaba organizando las cosas de Ricardo. Encontré un diario de cuero. Lo abrí. Las entradas sobre Silvana se hicieron frecuentes, pero también había dudas. A veces siento que realmente no la conozco, decía. Luego, la entrada que me heló la sangre, fechada 1 mes antes de su muerte. Silvana está embarazada. No quiere tenerlo. Cambié mi testamento hoy. Todo irá al bebé. No confío en Silvana con el dinero. Voy a hablar con mi madre mañana, contarle todo. No puedo dejar que Silvana lastime a nuestro hijo. Murió esa noche. Nunca tuvo la oportunidad de hablar conmigo. Llevé el diario a Laura. Esto es evidencia crucial, dijo. Muestra premeditación, muestra motivo. 3 días después, todo cambió. Estaba alimentando a Mateo cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté. Carmen, Silvana. Mi sangre se congeló. ¿Dónde estás?, logré decir. No importa dónde estoy. Lo que importa es que tengo algo que tú quieres
y tú tienes algo que yo quiero. Tengo la verdad sobre lo que realmente pasó con Ricardo. Ya sé la verdad, leí el diario, sé que lo mataste por dinero. Una risa fría. No sabes nada, Carmen. Ricardo no era el santo que crees que era. No te atrevas a hablar mal de mi hijo. Puse el teléfono en altavoz y comencé a grabar. ¿Qué quieres, Silvana? Quiero a mi hijo y el dinero del testamento de Ricardo, los 200,000 pesos del seguro, más todo lo que Ricardo dejó en un fondo para el bebé, 500,000 pesos. Y si me niego, entonces vendré a buscarlo. Soy su madre biológica. Legalmente tengo más derechos que tú. Y cuando me atrapen, diré que robaste a mi bebé, que me amenazaste, que inventaste toda la historia del lago para quedarte con él. Mi palabra contra la tuya. Trae al bebé y el dinero al viejo cobertizo a orillas del lago, mañana a medianoche. La línea se cortó. Llamé a Laura de inmediato, le envié el audio. Perfecto, dijo. Es exactamente lo que necesitábamos. Ahora vamos a tender una trampa. Yo iría a la reunión, pero ellos estarían escondidos esperando. Mateo se quedaría con Sofía. No dormí esa noche. A las 9 de la mañana, Sofía vino a buscar a Mateo. Estará perfectamente bien conmigo. Nadie lo va a tocar. A las 10 de la noche me pusieron un micrófono oculto. Usted entra, habla con ella, la mantiene hablando. Necesitamos que confiese. Llevará un botón de pánico. Si lo presiona 3 veces seguidas, entramos de inmediato, me instruyó Laura. Llegué al cobertizo a las 11:40 de la noche. Medianoche, mi teléfono vibró. Entra sola ahora. Entré. Estaba oscuro. Silvana, llamé. Cierra la puerta, dijo su voz. Y allí estaba, más delgada, con el cabello teñido de rubio. ¿Dónde están? Quiero respuestas primero. ¿Por qué mataste a Ricardo? ¿Por qué intentaste matar a Mateo? Por el dinero, Carmen. Ricardo era un tonto. Yo quería libertad. El embarazo arruinó mi plan. Tuve que adaptarme. Matar a Ricardo, tener al bebé, matarlo también, quedarme con todo. Estaba confesando. Contrataste a Carlos para sabotear los frenos. 2,000 pesos, una ganga, considerando que gané 200,000 pesos, la mejor inversión de mi vida. Y el bebé, tu propio hijo, era un obstáculo. Di a luz sola. Recordé el lago, donde ustedes solían ir. Parecía poético terminar todo allí. Pero fallaste, yo lo salvé. Sí, eso fue molesto, pero no importa, porque ahora voy a terminar el trabajo. ¿Dónde está Mateo, Carmen? Nunca te lo voy a entregar. Y entonces vi el arma, pequeña, negra, apuntando a mi pecho. Presioné el botón de pánico. 1, 2, 3 veces. Nunca lo vas a tocar, dije. Vi el destello, escuché el disparo, sentí algo golpear mi hombro, caliente, quemando. Caí. El cobertizo explotó en movimiento. Policía, suelta el arma. Vi a Silvana rodeada. Bajó el arma lentamente. 3 policías la inmovilizaron. Estaba arrestada. Me desperté en el hospital. Esta vez sentía alivio. Sofía estaba sentada a mi lado sosteniendo a Mateo. Laura apareció. ¿Qué pasó con Silvana? Arrestada, acusada de homicidio en primer grado por Ricardo, intento de homicidio por Mateo, intento por usted. Va a pasar el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional. La grabación funcionó perfectamente. En los meses siguientes me recuperé. La fisioterapia fue dolorosa, pero necesaria. El padre Tomás traía comida. Es una heroína, decía la gente. Yo me sentía solo, como una abuela protegiendo a los suyos. 2 meses después de la captura de Silvana, tuve otra audiencia con la jueza. Esta vez estaba sonriendo. He revisado los informes. Mateo está prosperando bajo su cuidado. Está sano, feliz, amado. Estoy concediendo la custodia total y permanente de Mateo a Carmen con efecto inmediato. Además, autorizo los procedimientos de adopción si desea continuar. Sí, dije sin dudar. Quiero adoptarlo. El martillo cayó. Mateo era mío. Nadie podría quitármelo. Salí del tribunal.
Tenía 8 meses ahora, gordito y feliz. Sofía y el padre Tomás me esperaban. «Lo lograste», dijo Sofía. «Contra todo pronóstico, lo lograste». Los meses se convirtieron en años. Mateo creció. Su primera palabra fue agüe. Cada hito era un milagro. Le hablaba de Ricardo constantemente. «Tu papá era un hombre bueno, valiente, te amó incluso antes de conocerte, dio su vida para protegerte». «Papi, héroe», decía Mateo. Nunca le conté lo de Silvana. Eso vendría después. En el 5º cumpleaños de Mateo hicimos una fiesta. Sofía se sentó a mi lado. «¿En qué estás pensando?», preguntó. «En ese día. Pude haber llegado 5 minutos más tarde. Todo pudo haber sido diferente. Lo encontraste, lo salvaste. Era tu destino». «O el de Ricardo», dije. «Creo que él guió mis ojos hacia el lago». «Lo hicimos, Ricardo», susurré a su foto. «Tu hijo está a salvo, está feliz, está creciendo fuerte y bueno, justo como querías». Algunos dicen que fue suerte, otros dicen que fue el destino. Yo sé que fue la elección de correr hacia el lago en lugar de huir de él, la elección de abrir esa maleta mojada, la elección de luchar por el futuro. El amor siempre vence al mal.